Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de comunicación en ventas. Mi nombre es Leonardo Jiménez. ¿Quieres mejorar la efectividad de tus ventas o los resultados de tus vendedores? En este video te voy a contar 6 tips de comunicación asertiva que te van a ayudar a lograrlo. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Vas a aprender muchas cosas sobre temas relacionados a marketing digital, emprendimiento, técnicas de venta, recursos humanos y muchas cosas más. Antes de iniciar, no olvides que en la descripción de este video está el enlace para que puedas descargar el libro de comunicación que te va a ayudar a mejorar la comunicación a la hora de vender tus productos o tus servicios. Tips para una comunicación asertiva. Hay 6 tips a nivel general que nosotros podemos utilizar y tener en cuenta para que a la hora de expresarnos, de comunicarnos, se logre dar esa asertividad. El primero, escuchar y evaluar el contexto. Escuchar es muy importante. Segundo, utilizar un lenguaje sencillo y positivo. Entre más directos, mejor. Hay personas que le dan muchas vueltas y muchos rodeos a las cosas. Procuremos utilizar siempre palabras que hagan sentir bien a los demás, a pesar de que les digamos que están haciendo las cosas pésimo. El tercero, el tono y el lenguaje verbal también son parte del mensaje que nosotros estamos utilizando. No solo las palabras, sino que el tono y el movimiento de nuestro cuerpo también hacen parte de los mensajes. El cuarto, transmitir confianza, coherencia y respeto hacia los demás. El quinto, cuidar nuestras emociones. Somos seres humanos y sentimos, sufrimos, lloramos, reímos, nos emocionamos. Y el sexto, asegurarnos de que el mensaje se entendió con éxito. Bueno, vamos a hablar de la primera. Escuche y evalúe el contexto. Escuchar es muy importante porque el escuchar nos permite desarrollar esa famosa habilidad que se conoce como la empatía. Es cuando nosotros decimos, venga, ¿por qué no se ponen mis zapatos? Póngase en los zapatos de los demás para que entienda cómo se siente. Y con la empatía logramos comprender a las demás personas. Y en el caso de las ventas es fundamental entender a los demás. Si yo no entiendo a mi cliente, no voy a poder venderle, no voy a poder identificar qué necesita, qué problemas tiene y cómo se los voy a poder solucionar. Escuchar atentamente, no pensar solo en nosotros y en nuestros intereses, sino también demostrar interés en lo que sienten, piensan y opinan los demás. Y una vez que los escuchamos, pues vamos a aprender a entenderlos un poquito, a conocerlos un poquito más. Evaluar el contexto. Antes de emitir algún criterio, debemos tener en cuenta el entorno y la cultura de las demás personas. Porque a veces nosotros de pronto decimos, uy, no, pero es que ese man sí llegó y mal geniado. Uy, esa mujer sí, esa vieja llegó, pero con un geniecito que, uy, no, que de por Dios, qué mamera. Y empieza uno a juzgar a las personas, pero no se sienta a analizar el por qué llegó de mal genio. Posiblemente discutió en la casa con su familia, de pronto el transporte público se demoró y llegó tarde, de pronto tiene problemas económicos, de pronto se le murió un familiar, de pronto tiene una enfermedad grave. Son cosas que nosotros no conocemos y que juzgamos a priori sin tener en cuenta ese contexto o la cultura. De pronto a veces nosotros estamos hablando de personas y no nos damos cuenta que vienen de una cultura diferente. Por ejemplo, acá en Colombia vemos que hay diferentes tipos de culturas y cada una se caracteriza por su hablado, por su forma de vestir, por su gastronomía, por diferentes aspectos. Uno piensa que es que la persona es de mal genio, pero resulta que no es de mal genio. Resulta que es que esa es la cultura que tiene ella. Es una persona que se crió en ese entorno en el que todos hablan de esa manera. Hablan fuerte, hablan tosco, o se dice por ahí, golpeado. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo de Boyacá y allá en Boyacá, pues la cultura es que las personas sí son muy dadas a los demás, pero también nos perciben como personas solapadas, que tiran la piedra y esconden la mano. Ahora si nos vamos, por ejemplo, a la cultura costeña o a la cultura paisa, son culturas que son muy dadas a los demás, como muy desinhibidas y sociables. En el caso de los paisas son muy dados, ¿no? Son como muy amables, muy dados a la gente. Los costeños también son como más recocheros. El costeño con el solo decirle a uno, oye tú, ven acá, todo el mundo voltea a mirar a ver a quién llamó, porque tienen un tono de voz y una forma de hablar bien característica. A veces nosotros juzgamos y no nos damos cuenta de que de pronto las personas por su cultura tienen una forma de expresarse muy diferente a la de nosotros. Este curso también se lo estoy dictando a la empresa de Asojuegos. Ahí creo que son como 5 peladas que son santandereanas y ellas trabajan vendiendo el chance, la lotería, recargas, todo eso. Y me contaban eso que días, me decía, profe, sí, tiene toda la razón porque nosotros nos dicen que es que somos muy mal geniadas, que es que somos muy groseras, porque ellas están trabajando en otra ciudad, en otro departamento. Y entonces dicen, sí, pero es que yo, y le hablan a uno feo, ¿no? Pero es que yo no estoy hablando feo, o es que yo hablo así. Entonces uno dice, uy, sí, sí, pero tranquila, cálmese. Es realmente la forma de hablar y es su cultura. Entonces, antes de criticar, escuchemos, sintamos empatía y evaluemos el entorno y la cultura de la otra persona. A nivel educativo también influye. Si nosotros tenemos básico primaria, el lenguaje y la forma de hablar y de expresarse va a ser muy diferente a la de una persona que tiene el bachillerato, a la persona que tiene técnico,
o a la persona que tiene una carrera profesional y va especializándose. Entre más elevado sea su nivel educativo, su forma de hablar va a ser muchísimo más fluida, va a tener un lenguaje muchísimo más desarrollado. Bueno, el segundo aspecto, el segundo tip, utilizar un lenguaje sencillo y positivo. A veces a nosotros nos gusta darle vueltas a las cosas para decir algo. Las adornamos para ir preparando el terreno para que la otra persona no se sienta mal si le vamos a decir algo que de pronto no le gusta. Pero lo mejor realmente es ser sinceros, ir al grano, ser claros, directos y utilizando un lenguaje positivo. Podemos utilizar palabras como yo pienso, yo considero, yo opino, y hablar en primera persona. Podrías mejorar en esto, podrías hacer esto otro. Evitar utilizar lenguaje negativo o palabras que sean hirientes, como por ejemplo, error, falta, embarrada, cagada. Pero si yo voy a retroalimentar a alguien, a hacerle una crítica constructiva, lo ideal no es utilizar palabras como, uy, hermano, es que usted la cagó, usted la embarró con esto, porque automáticamente le estoy diciendo, es que usted hizo algo mal. Eso trae consecuencias. La otra persona dice, uy, sí, tiene toda la razón, y se empieza a sentir mal. Pero miren qué pasa si yo le digo, yo creo que tú podrías mejorar en estos aspectos. Le estoy diciendo lo mismo, usted la embarró, pero utilizando un lenguaje positivo. Resulta que Isabela llega tarde. Isabela, ¿qué pasó que hoy llegó tarde? Pilas con eso. Eso es una falta grave. Con esto puede quedar por fuera del curso. Entonces Isabela se va a asustar y se va a sentir mal y va a decir, uy, el profe me regañó. Pero ¿qué pasa si yo le digo, Isabela, te recomiendo que llegues un poquito más temprano porque te pierdes la clase? Le estoy diciendo lo mismo utilizando un lenguaje positivo, palabras diferentes. No le estoy diciendo que es una falla, sino que le recomiendo que mejore en ese aspecto. Lo mismo con diferentes palabras, pero el significado del mensaje es diferente. El orden de las palabras o de las frases también afecta o también influye. Miren qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a Isabela, mira Isabela, me gustan los trabajos que me has entregado, te expresas muy bien, pero estás llegando tarde. Hay que mejorar eso. Y primero yo le digo algo bueno y luego lo malo. Nuestro cerebro siempre recuerda lo último que nos dicen. A ella le va a sonar en su cabecita más el que llega tarde. Va a decir, uy, el profe me tiene entre ojos. Uy, no, me he dicho. Pero miren qué pasa si yo cambio el orden de las oraciones. Isabela, estás llegando tarde, te recomiendo que llegues temprano. Aunque me gustan los trabajos que me estás entregando, son buenísimos. Le dije lo mismo, simplemente cambié la oración y sonó más bonito, ¿no? La persona dice como que, uy, el profe me recomendó que llegara tarde, que no llegara tarde, pero reconoció que estoy haciendo algo bien. ¡Ay, qué chévere! Entonces voy a seguirlo haciendo. Es lo mismo, simplemente cambiamos en el orden de las oraciones, pero a nivel psicológico, nuestro cerebro siempre recuerda lo último que escucha. Por eso, a veces en las discusiones con las parejas, cuando el hombre le está diciendo a la esposa, no, es que usted es muy mal genial, es que usted es esto, es que usted lo otro, recuerda que te amo, yo te amo, te adoro, mi vida. Entonces ahí se calma la cosa porque la mujer dice, ay, me ama, me adora, pues sí, soy mal genial, pero ay, me ama. Siempre uno recuerda lo último que le están diciendo. Entonces, un lenguaje positivo y tener en cuenta el orden de las palabras. También transmitir confianza. Miren que cuando nosotros utilizamos un lenguaje sencillo, directo y hablamos con palabras positivas, transmitimos confianza a las demás personas. Y lo ideal es evitar la negación para no generar emociones de pronto negativas, sino al contrario, elevar el ánimo de los demás. No sé si ustedes se hayan encontrado con esa persona que cuando uno llega y la saluda, viene con el rayito de sol encima, ¿no? Porque es una persona que como que tiene siempre esa buena vibra, esa vibra agradable. Que siempre que lo saluda a uno como que le contagia a uno esa emoción y esa alegría y uno dice como que, qué rico esta persona, qué chévere. A diferencia de otros que son esos negativos que parece que llevaran una nube gris todo el día y lo saludan a uno y como que, uno dice, se siente uno como tenso, ¿no? Acá en los hombros como que uno dice, hablé con esa persona pero como que me contagió esa mala vibra. Y eso depende de cómo nos comunicamos nosotros. Yo conozco un compañero, él es profesor de música y siempre me llamó mucho la forma en la que él se expresaba con los demás. Y entonces un día nos sentamos a hablar de estos temas y él me decía, él era muy consciente de cómo actuaba con las personas. Y él me decía, claro, es que para poder generar ese buen ambiente, uno tiene que utilizar las palabras adecuadas. Cuando uno saluda a alguien, es bueno hacerles un cumplido, algo como decirle, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, Kelly, ¿cómo estás? Qué linda esa camiseta que tienes hoy, se te ve muy linda. Resalta con ese tapabocas que tienes allí puesto. Dar un elogio o expresar algún sentimiento agradable de entrada automáticamente cambia la percepción de las cosas. También la sonrisa es muy importante. Cuando uno saluda, saludar a los demás como, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Esa sonrisa, de pronto a veces uno piensa que es insignificante, pero realmente cambia la percepción de las cosas. Porque nosotros percibimos a los demás con su... Recuerden que el lenguaje corporal es el 55% de todo el mensaje. Entonces, si nosotros con la sonrisa manifestamos que el habernos encontrado con alguien nos genera una emoción positiva, el cerebro va a decir, uy, sí, qué chévere, me siento bien. Y automáticamente uno cambia su postura y me dice, qué rico, ¿no? Qué chévere.
a medida que uno va hablando, también es importante preguntarle a los demás, no nos centremos únicamente en lo de nosotros, sino preguntarle a los demás cómo estás, cómo te sientes, cómo va la familia, qué tal el trabajo, cómo va todo. Esto también ayuda a que se perciba de una manera más agradable a las personas. Y finalmente, cuando uno se va a despedir, mire, se nos va a caer ninguna parte del cuerpo, no nos vamos a quedar pobres si le deseamos un buen día a las demás personas. Puede que a simple vista sea algo muy simple, algo muy sencillo, pero eso le cambia el chip y la percepción de cómo nos ven a nosotros los demás, de cómo nos perciben. Y no sé si ustedes lo han notado, pero a mí me gusta mucho cada vez que terminamos las clases agradecerles a ustedes por su tiempo, por su atención y desearles un excelente día o una excelente semana, porque a mí no me cuesta nada. Y realmente, si de pronto ustedes se van de acá y dicen, uy, me desearon que me fuera muy bien, que tuviera un día chévere, qué bueno, qué agradable, uno siente que se preocupan por uno dice, uy, me voy a ir feliz, me voy a ir recargado de energía. Es importante también, cuando hablemos con los demás y nos vayamos a despedir, cerremos esa conversación de manera agradable. Y ahí ustedes están viendo en el dibujito a Freddie Mercury. No sé si habían notado que era Freddie Mercury, pero les quería compartir algo que muy característico de este personaje, y es el hecho de cómo él se comunicaba y cómo le transmitía esa confianza a sus compañeros de banda. Resulta que Freddie Mercury por allá en sus inicios, cuando estaban empezando a tocar y estaban empezando a tener reconocimiento, él un día se sentó por allá en un bar después de un toque y se sentó allá pensativo, ¿no? Como con la mirada perdida, como callado, como pensando por allá dentro de sí mismo. Y entonces se acercan sus compañeros de la banda y le dicen, ¿este tipo qué le pasa? ¿Por qué Freddie está así de callado? Si siempre es como el que pone aquí el ambiente, ¿qué pasó? Entonces se van y le preguntan, oye Freddie, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Y entonces Freddie les dice, no muchachos, es que me acabo de dar cuenta que no vamos a ser, yo no voy a ser una estrella de rock. Y entonces todos se preocupan, ¿no? Todos dicen, ve, este man, ¿por qué está diciendo esto? Si siempre era el que decía, no, es que vamos a ser los más grandes, los más exitosos, es el que siempre le pone el alma a la banda. Y entonces levanta la mirada, ¿sí? Los mira fijamente y les dice, porque me acabo de dar cuenta de que nosotros no vamos a ser unas estrellas de rock. Nosotros vamos a ser una leyenda, nosotros vamos a perdurar a lo largo de la historia. Y miren que eso sucedió. Hoy en día ya han pasado como casi 40 años desde que esta banda saltó a la fama y a pesar de eso siguen siendo muy reconocidos y son considerados una leyenda, sobre todo Freddie Mercury, porque a día de hoy no ha habido un cantante con el que se le pueda comparar que uno diga, este man le ganó a Freddie Mercury. Entonces, la confianza también es muy importante. Bueno, el tercero, el tono y el lenguaje no verbal también son parte del mensaje. El tono ayuda a darle fuerza a ese mensaje, a que se reciba adecuadamente. Por eso cuando nosotros estamos con la pareja, por allá nos pilla mal parqueados, y uno les pregunta, ¿estás bien, mi amor? Ella le dice a uno, sí, estoy bien. Con las palabras nos dice que sí está bien, pero con el tono de voz, algo a nosotros de hombres nos dice, uy, madre, no, nada está bien, algo mal está pasando, ¿no? Aquí se viene un problema. Nos ayuda a darle el significado al mensaje, a darle ese poder para que llegue y se entienda correctamente. Cuando uno va a regañar al hijo, a los hijos, están por allá molestando con algo, se están subiendo en una silla y uno ya les ha dicho, mi amor, no te subas allá, mi vida, quédate quieto. Mi amor, no hagas eso. Con este tono de voz no nos van a hacer caso. Nos hace caso es hasta que nos sacan el mal genio, ¿no? Hasta que nos sacan la piedra y uno le dice, oiga, que se quede quieto, hermano, ¿no escuchó? No mueva eso que se va a caer de allá. Ahí mismo el chinito se queda así, ¿no? La niña, como que pega el susto, ¿no? Y se queda quieto y ahí sí le hace caso a uno. Porque el tono de voz cambió y el tono de voz le ayuda a dar ese poder al mensaje. El tono de voz. El lenguaje no verbal también. Las gesticulaciones que utilizamos con nuestro rostro y con nuestro cuerpo también comunican. Las cejas, los ojos, la boca, las mejillas, todo acompaña el mensaje. Si yo le digo estoy feliz, me van a decir si está feliz, pero si yo le digo no, yo estoy feliz, estoy emocionadísimo, pero mi cara no expresa ese sentimiento de felicidad, no me lo van a creer. Entonces tengo que ser muy coherente y articular muy bien las palabras con el tono de voz y la gesticulación de mi cuerpo. Estos ayudan a aumentar la comprensión del mensaje y determinan qué tipo de emociones se generan. Por eso cuando nosotros le preguntamos a nuestra pareja, a la mujer, el hombre le pregunta a la mujer, ¿estás bien? Y ella le dice a uno, sí, estoy bien, pero su postura cerrada, sus gestos y su tono de voz le dicen a uno, estoy bien, no pasa nada. Uno dice, no, no está bien, algo está mal. Y en el caso del niño, cuando se asusta y lo ve a uno de mal genio, y dice, uy, sí, venga, ahora es que lo están diciendo en serio, ya no molesto más. Les quería compartir a ustedes un video. Ela é muito mansinha. Ah, eu vi um bicho, eu falei, gente, o que é isso? Botaram onde? Põe na árvore, põe na árvore. Ela é muito mansinha, mas se alguém não vê,
E eu com medo, eu falei, vou mandar pra cá. Maneirinha, né? Valeu, tchau. Valeu, tchau. Olha Tchau. que gracinha, meu Deus. Lá. Olha que Olha lá, linda. agradecendo. Que gracinha, olha. Olha só, cara, que maneiro, cara. Ela agradece. Que legal, tá vendo? Maneiro. Obrigado. ¿Qué estaba expresando el perezosito? Como agradecimiento. Gratitud. Agradecimiento. Agradecimiento, ¿cierto? Gratitud. Miren que ese perezosito no mencionó una palabra. Los animalitos no tienen un lenguaje desarrollado como nosotros los seres humanos. Pero sin necesidad de hablar, él nos dio a entender muchísimas cosas. Nos dio a entender que estaba totalmente agradecido porque le ayudaron a pasar la calle. Porque para él representaba un problema grave. Podía verse afectada su integridad física. Entonces, él siendo un animalito, con solo su lenguaje no verbal, nos dio a entender mucho y todos sintieron empatía, porque yo vi ahí los que tienen la cámara activada, que con su rostro dijeron, ay, tan bonito, tan lindo el animalito. Nuestro cuerpo dice muchas cosas y lo vimos ahí en el caso del perezoso. Bueno, siguiente tip, el cuarto, transmitir confianza, coherencia y respeto hacia los demás. También es muy importante la confianza. Bueno, eso ya va muy ligado a la seguridad, que era lo que les mencionaba anteriormente, que también es el reflejo de nuestra autoestima. El ser coherentes también. Ahí sí, como dice el dicho, predicar y aplicar. Predique, pero también aplique. Porque si yo digo una cosa, pero hago otra, lo que hice con la mano lo estoy borrando con el codo. Entonces, debemos establecer una relación coherente entre lo que yo digo y lo que yo voy a hacer. Si yo le digo a mi cliente, yo le voy a entregar el pedido tal día, pues que ese día le llegue y no decirle mentiras. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros y respetar también la opinión de los demás. Evitar discusiones, siendo sinceros, siendo honestos, dándole a entender a los demás si hay alguna dificultad, porque ese también es uno de los grandes problemas. A veces callamos las cosas para supuestamente no agrandar el problema, pero precisamente eso es lo que ocasiona que el problema siga avanzando. Cuando yo me guardo todas esas cosas malas, cuando yo me guardo todos mis pensamientos y mis opiniones y no las manifiesto, yo lo que hago es guardar ese rencor, guardar toda esa ira, toda esa energía. Y resulta que al guardar toda esa ira y esa energía, puede que durante un tiempo no haya problemas, pero va a llegar un punto en el que nosotros ya no aguantemos más y estallamos feo. Por eso las personas tímidas o inhibidas, esas personas introvertidas que nunca dicen nada, son las más peligrosas. ¿Recuerdan por allá en noticias cuando muestran que en Estados Unidos hay masacres, que llegan tipos por allá a los colegios y empiezan a masacrar niños? A ellos, después de que suceden esas masacres, a ellos les realizan un perfil psicológico y logran determinar que en la mayoría de los casos son personas inhibidas. Siempre guardan y se guardan y se guardan las cosas y llega un punto en el que ¡pum!, estallan y se desquitan con el primero que encuentren y por eso actúan de esta manera, en parte, ¿no? Porque hay otra serie de factores que también influyen, pero a nivel general, a veces uno conoce a esas personas que se guardan y se guardan y se guardan las cosas y los molestan y violan sus derechos y pasan por encima de ellos, pero llega un punto en el que ya no aguantan más y cuando reaccionan explotan feo, terminan gritando, llorando. La expresión de ellos en ese momento es muy fuerte porque por fin liberan toda esa energía. Entonces es mejor ir poco a poco liberando esas dificultades que tenemos, expresándolo y finalmente pues no esperar a que llegue ese momento. Bueno, el quinto, cuidar nuestras emociones. Cada persona es un universo diferente. Todos sentimos, sufrimos, lloramos, reímos y eso es muy normal. Nosotros somos como una montaña rusa de emociones. A veces estamos felices, de pronto nos levantamos alegres, chéveres, pero al ratico, a las 2-3 horas, estamos estresados porque algo pasó y dice, madre, se encontró con un cliente pésimo y al rato vuelve y está otra vez feliz porque se encontró con el amigo, con el compañero o llegó alguien que le hizo un chiste y lo hizo reír. Entonces, nos volvemos a estar felices, emocionados. Y en la tarde estamos como depresivos, como que, ay, qué mamera, tengo que trabajar hasta las 5, 6 de la tarde, no. Todavía me falta media ruta, no. Y es lunes, no, Dios mío. Y es 5 de mes y ya me gasté todo el salario y me pagan hasta fin de mes y estoy sin plata, no. Pero ya llegan las 6 de la tarde o 7 de la noche cuando uno ya está llegando a la casa y uno como que está otra vez feliz, ¿no? Porque llega a la casa y uno, se va alegre. Entonces, a lo largo del día, nosotros vamos experimentando diversas emociones. La persona que les diga que está feliz todo el tiempo les está diciendo mentiras, porque ningún ser humano puede tener una misma emoción durante todo el tiempo. Es decir, que sea constante, eso es imposible. Si, por ejemplo, está feliz todo el tiempo es porque o está trabado o está drogado o tiene algo que está estimulando eso, pero realmente una persona no está con la misma emoción todo el tiempo. Y es preocupante. Por ejemplo, en el caso de las personas que están deprimidas y que todo el tiempo tienen sentimientos de depresión o de tristeza, es preocupante.
porque nosotros normalmente, una persona en un estado normal, pasa por diferentes emociones a lo largo del día, eso es muy común. En el caso de cuidar las emociones, esto se refiere a que cuando estamos en las ventas, cuando estamos negociando con el cliente, tenemos que cuidarlas porque no podemos demostrarle al cliente debilidad o estamos muy felices porque ahí se pueden caer las negociaciones. Bueno, este es un principio de negociación que es importante y yo lo llamo tomar el sartén por el mango. El que muestra debilidad, bien sea porque se siente menos o porque demuestra que va a ganar mucho, cuando uno expresa, porque uno se demuestra feliz, no como que uno dice, uy, pues madre, me voy a ganar todo eso. El que demuestra la emoción es el que pierde. Y ahí es cuando el que sabe controlar toma el sartén por el mango, es el que domina la situación. Eso es un principio fundamental de negociación y de eso depende que nosotros tomemos esta postura o esa posición, depende de nuestras emociones. Si yo como vendedor y como negociante logro controlar mis emociones, ya tengo la mitad del terreno ganado. La otra mitad es cuando yo logro identificar en los demás las emociones de ellos. Si yo logro identificar cómo me comporto yo cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, va a ser mucho más fácil que yo identifique en los demás esas mismas emociones, porque yo ya conozco cómo me siento. Y eso es parte también de la empatía, ¿no? Que a veces cuando se muere alguien y uno también ha sufrido una pérdida igual, uno dice como, uy, no, yo lo entiendo, yo sé lo que se siente. Ese yo sé lo que se siente quiere decir que yo ya la experimenté y la identifiqué en esa otra persona. A diferencia, por ejemplo, de alguien que nunca ha sufrido esa pérdida, que nunca ha sentido que algún familiar se le muera, no va a sentir lo mismo. Uy, sí, se le murió, qué barrada, pero ya, como que no siente ese dolor porque nunca lo ha sufrido. No siente esa empatía. Eso se aplica en el caso de las ventas de esta manera. También, cuando estamos en esas discusiones en las que las emociones empiezan a relucir, de pronto nos empezamos a ofuscar, a enojar o a sentir muy emocionados. Lo importante es que cuando vayamos a defender nuestro punto de vista, nuestra posición, lo hagamos con ideas claras, con argumentos válidos, con criterio. No decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, ¿y por qué no está de acuerdo? No, porque no estoy de acuerdo, no me parece ya. Eso realmente no es una justificación, no es un argumento válido. Si yo le voy a decir, no estoy de acuerdo con esto, tiene que ser porque cuando le preguntan por qué, le diga, mire, porque esto puede traer tales consecuencias, porque no estoy de acuerdo, porque mi forma de pensar es totalmente diferente por esto, esto y esto, porque hay tal noticia dijo esto, porque tal libro dijo esto, porque tal persona dijo esto. Argumentar con ideas válidas, con criterio. No simplemente decir que no porque es un capricho, sino que tenemos que decirle el por qué no a esta persona. Argumentar muy bien. Y ya con este cerramos. El último, asegurarse de que el mensaje se entendió con éxito. Procurar que los demás piensen como nosotros, ¿no? O que de pronto queremos decir una cosa, pero decimos otra. Pensamos una cosa y decimos otra. Lo más adecuado para saber si el mensaje se entendió o no es preguntar, retroalimentarnos. Preguntarle a los demás si el mensaje llegó bien, si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si tienen algo que decir. Esto nos ayuda a saber si el mensaje se entendió adecuadamente. Si no se entendió, pues lo mejor es aclarar, nuevamente volver a explicar hasta que se entienda. Si de una forma lo explicamos y no se entendió, pues lo buscamos explicar de otra manera. Y por eso yo siempre les pregunto que si tienen dudas o preguntas o si quieren aportar algo, como lo voy a hacer en este momento. ¿Todo quedó claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, profe. Claro, profesor. Todo claro. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan aprender la información que tú acabas de conocer. ¿Quieres saber cómo mejorar tu técnica de ventas para ser más efectivos a la hora de vender tus productos o tus servicios y aumentar los ingresos de tu negocio? Mira el siguiente video para saber cómo. O vuelve a repetir esta clase si quieres reforzar lo que aprendiste. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención.